Habían pasado 70 largos años desde que Jerusalén había sido destruida. El templo había sido reducido a cenizas y el pueblo vivía en una tierra extraña. Generaciones enteras crecieron en Babilonia. Algunos ya ni recordaban Jerusalén, otros solo conocían la ciudad por historias contadas por padres, por abuelos, con lágrimas en los ojos. Algún día volveremos. Pero el tiempo seguía pasando y parecía imposible, porque Babilonia era poderosa. El exilio parecía definitivo. Todo indicaba que la historia de Israel había terminado. Pero entonces el capítulo comienza con una frase inesperada. En el primer año de Ciro, rey de Persia. De Ciro, el mismo rey mencionado al final de Segunda de Crónicas, porque Babilonia había caído. El nuevo imperio gobernaba ahora, Persia, y un nuevo rey estaba en el trono. Y aquí ocurre algo impresionante. El texto dice algo poderoso. Dios despertó el espíritu de Ciro. Y eso cambia todo, porque Ciro ni siquiera era rey de Israel, no era profeta, no era sacerdote, era un rey extranjero. Y aún así, Dios movió su corazón. Eso es increíble porque Dios no está limitado a las personas que nosotros esperamos. Él puede abrir puertas de maneras completamente inesperadas. Entonces Ciro hizo una proclamación, una declaración pública, un anuncio que seguramente dejó a muchos sin palabras. Jehová, Dios de los cielos, me ha mandado edificarle una casa en Jerusalén. Imagínate escuchar eso siendo un judío exiliado. Después de décadas de cautiverio, un rey extranjero acababa de decir: pueden regresar, pueden volver a Jerusalén, pueden reconstruir. Parecía imposible, pero estaba ocurriendo. Cuando Dios decide abrir una puerta, ni los imperios pueden cerrarla. Y Ciro no solo autorizó el regreso, hizo algo más. Pidió que ayudaran al pueblo, que le dieran plata, oro, recursos, animales, ofrendas. Imagínate la escena, los exiliados preparando maletas, familias hablando emocionadas, personas mirando al horizonte pensando en la ciudad que algunos nunca habían visto con sus propios ojos. Pero el capítulo todavía guarda algo hermoso, porque Ciro mandó devolver los utensilios del templo, los mismos utensilios sagrados que Nabucodonosor había saqueado años atrás. Los objetos que habían sido arrancados del templo destruido ahora estaban regresando uno por uno, contados cuidadosamente, preparados para volver a Jerusalén. Eso es poderoso porque Dios no había olvidado lo que parecía perdido. No estaban las cosas perdidas para siempre. Y aquí aparece un nombre importante: Sesbazar, el líder encargado de llevar aquellos tesoros de regreso, porque el viaje de restauración finalmente había comenzado. Y quizá podamos imaginar la emoción. Después de décadas de lágrimas, algunos comenzaban a moverse. No tenían todavía el templo, no tenían la ciudad restaurada. Sin embargo, todavía faltaban obstáculos: miedo, oposición, trabajo duro. Pero ya había algo que durante mucho tiempo no habían tenido: esperanza. Y Esdras 1 deja una hermosa enseñanza. Dios sabe cómo reabrir historias que parecen terminadas. 70 años parecían demasiado tiempo. Jerusalén parecía demasiado destruida. El exilio parecía demasiado profundo. Pero Dios todavía estaba obrando, silenciosamente, moviendo reyes, imperios, preparando el momento correcto. Porque lo que Dios promete no queda olvidado con el paso del tiempo. Y escucha esto hoy. Tal vez hay áreas de tu vida que parecen ruinas. Tal vez has esperado demasiado tiempo y piensas que algunas puertas nunca volverán a abrirse. Pero recuerda, si Dios pudo mover el corazón de un emperador para reconstruir una ciudad destruida, también puede mover circunstancias que hoy parecen imposibles. Porque Dios sigue siendo un experto en abrir caminos, donde parece que no hay ninguna puerta. Si así lo crees, te invito para que escribas en los comentarios: Señor, abre caminos en mi vida. Porque a veces el milagro nace con volver a tener esperanza. Y si este mensaje habló contigo, compártelo con alguien. Tal vez necesitan entender que Dios abre puertas aún después de largos años de espera. Y si aún no me has seguido, sígueme, porque aquí compartimos la palabra de Dios todos los días, capítulo a capítulo. Dios te bendiga.